Me gustaría hacerte una pregunta en este día. ¿Sabes el significado del nombre Elías? Piénsalo, infórmate y puedes responder en comentarios o a través de un mensaje de WhatsApp a esta pregunta. La figura de Elías ocupa un lugar destacado en la narrativa bíblica. Elías es un profeta llamado por Dios para confrontar la idolatría y restaurar la verdadera adoración en Israel. El nombre Elías en hebreo significa «Mi Dios es Yahvé». Este es un recordatorio constante de su misión profética. Elías aparece en un periodo crítico de la historia de Israel, durante el reinado de Acab. El pueblo de Israel había caído profundamente en la idolatría, siguiendo al dios Baal bajo la influencia de Jezabel, la esposa fenicia del rey. Este contexto de apostasía es el telón de fondo para la entrada de Elías en la narrativa bíblica. Su misión era confrontar esa desviación y llamar al pueblo de vuelta a Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el llamado y el mensaje de Elías? Desde su primera aparición en el primer libro de Reyes, capítulo 17, Elías se presenta como un hombre de profunda fe y valentía. Su declaración al rey Acab es contundente: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». Ese anuncio de sequía era una confrontación directa contra Baal, quien supuestamente era el dios de la lluvia y la fertilidad. El mensaje de Elías subraya que solo Dios tiene el control sobre la naturaleza y la vida. Elías también fue un profeta que experimentó la provisión diaria de Dios. Y además fue una provisión personal. Durante la sequía, Dios lo envió al arroyo de Kerit, donde fue alimentado por cuervos. Lo puedes leer a partir del versículo 2 en adelante, primer libro de Reyes, capítulo 17. Más tarde fue sustentado por una viuda en Sarepta, donde ocurrió el milagro de la provisión de la harina y el aceite. Esos eventos no solo fortalecieron la fe de Elías, sino que también demostraron el poder y la fidelidad de Dios. Uno de los episodios más importantes en el ministerio de Elías, en su enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. ¿Recuerdas la historia? Si no, te invito a que la leas. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Ese evento fue un desafío directo para mostrar quién era el Dios verdadero. Elías, imagínate la situación, convoca al pueblo de Israel y a los profetas de Baal a una prueba. Cada grupo prepararía un sacrificio y clamaría a su Dios para que enviara fuego del cielo. A pesar de los intentos frenéticos de los profetas de Baal, no hubo respuesta. Entonces Elías reconstruyó el altar del Señor. Ofreció su sacrificio y oró: «Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo su corazón». Dios respondió enviando fuego, y ese fuego consumió el sacrificio, consumió el altar e incluso el agua que había sido derramada sobre él. ¿Sabes lo que sucedió? El pueblo empezó a proclamar: «El Señor es Dios». Versículo 39, primer libro de Reyes, capítulo 18. A pesar de sus grandes logros, la palabra de Dios también muestra a Elías como un hombre con debilidades. Después de esa victoria en el Monte Carmelo, Jezabel, la esposa del rey Acab, amenazó con matarlo, y Elías tuvo miedo. Elías huyó al desierto. Elías estaba desesperado, y en su angustia ora a Dios para que le quite la vida. En ese momento de vulnerabilidad, revela que incluso los siervos más fieles pueden enfrentarse a la duda, al agotamiento. Había una victoria espiritual tremenda, pero aún así le vino el bajón y deseaba la muerte. Incluso los siervos que son más fieles a Dios pueden enfrentarse a la duda.
puede incluso venir la incredulidad a su vida. Le pasó también a Juan el Bautista. Juan el Bautista anunciaba, era la voz en el desierto, preparaba el camino al Señor, y cuando ve a Jesús que se va a bautizar, así lo dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», asegurando que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando encarcelan a Juan el Bautista, este le dice a sus discípulos que pregunten a Jesús si él era el Mesías, era el Hijo de Dios o esperábamos a otro. Juan el Bautista está mostrando aquí duda, porque en una parte dice: «Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», pero en otra parte le estás diciendo a tus discípulos que le pregunten a Jesús si él es el que están esperando. Porque en ese tiempo de cárcel, en ese tiempo de prueba, viene la duda. Incluso los siervos más fieles pueden enfrentarse a la duda, al agotamiento. Dios, sin embargo, no abandonó a Elías. En el desierto él recibió alimento, recibió también aliento a través de un ángel. Luego en el monte Horeb tuvo un encuentro personal con Dios, quien se manifestó no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Y ese momento enseña que Dios no solo actúa de manera dramática, sino también en formas silenciosas, en formas personales. El ministerio de Elías estuvo marcado por muchos milagros. En ese ministerio se demostró el poder de Dios. Por ejemplo, la multiplicación de la harina y el aceite, un milagro que mostró la provisión de Dios durante tiempos de escasez, la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, que ese fue el primer registro bíblico de una resurrección, destacando el poder de Dios sobre la vida y la muerte, el fuego en el monte Carmelo, como hemos leído, una demostración de que Dios es el Dios verdadero, Yahvé es el Dios verdadero. La lluvia tras la sequía, en respuesta a la oración de Elías, Dios trajo lluvia y Dios restauró la fertilidad de la tierra. Y luego otro milagro, Elías y el Jordán, ¿lo recuerdas? Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 8. Antes de ser llevado al cielo, Elías dividió las aguas del Jordán, mostrando el poder de Dios a través de él. Esos son algunos milagros que vivió el profeta Elías. Y luego vino el arrebatamiento de este. El final del ministerio de Elías es algo que a más de uno nos gustaría, ¿verdad? Antes de ver la muerte física, mejor que Dios nos arrebate. Fue llevado al cielo en un torbellino acompañado de un carro de fuego. ¿Qué relación tenía Elías, verdad? Después de Elías vino el sucesor, vino Eliseo. ¿Qué enseñanzas puede aprender del profeta Elías? Hay muchas enseñanzas, y antes de hablar de que Dios es nuestra guía, la vida de Elías nos ofrece lecciones prácticas para que tú y yo en el día a día podamos aprender, podamos enseñar a otros, podamos aplicar. Una enseñanza de la vida de Elías es que Dios es fiel siempre en los tiempos de apostasía. Elías permaneció fiel a Dios, incluso cuando la mayoría se había apartado. Y esto nos desafía a mantenernos firmes en nuestra fe sin importar las circunstancias. Elías dependía de Dios totalmente, desde ser alimentado por cuervos hasta enfrentar a los profetas de Baal. Elías confió en todo momento en la provisión, confió en el poder de Dios. Elías también nos da una lección importante sobre la oración. Qué importante es la oración en nuestras vidas. Elías fue un hombre de oración ferviente, así lo menciona Santiago capítulo 5, versículo 16 en adelante. El que Elías orara a Dios nos inspira a buscar a Dios con persistencia. ¿Y sabes qué enseñanza también podemos aplicar a nuestra vida sobre este profeta?
que Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Elías experimentó momentos de temor, de desesperación, pero Dios lo fortalecía. Dios es nuestra fortaleza en tiempos de debilidad. Mi Dios es Yahvé, es lo que significa Elías. Y este hombre es un modelo de fe, de valentía, de dependencia de Dios. Qué bueno que podamos imitar a hombres y a mujeres que dependen de Dios en todo. La vida, el ministerio de Elías nos enseñan que Dios actuó poderosamente en su época y lo quiere hacer en tu vida y en mi vida, y lo sigue haciendo. Somos llamados a vivir con la misma pasión por la verdad, confiando en que Dios obra a través de nosotros. Mi Dios es Yahvé. Mi Dios es mi guía. Todos enfrentamos momentos de incertidumbre, momentos con decisiones difíciles. A veces no sabemos qué dirección tomar, y en esos momentos, cuando el corazón se siente confundido o la carga parece demasiado pesada, la presencia de Dios se revela como nuestro guía perfecto. Dios no solo ilumina tu camino, sino que camina contigo en cada paso. Y Dios nos asegura día a día que no estamos solos. Su guía no es como la de un simple mapa que muestra instrucciones frías y distantes. No. Es la de un pastor amoroso que lleva a sus ovejas por senderos seguros, aun cuando esos senderos parezcan difíciles o desconocidos. El Salmo 119, verso 105 nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino, o lumbrera a mi camino. La palabra de Dios no solo nos ofrece consejos generales, sino que ilumina de manera específica el siguiente paso que debemos tomar. ¿Y sabes una cosa? La Biblia es el manual de instrucciones y contiene enseñanzas para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y si vivimos así, vamos a enfrentar los desafíos con fe y confianza. Cuando decimos que Yahvé es mi Dios, o Dios es mi guía, estamos reconociendo que su palabra tiene autoridad sobre nuestras decisiones, tiene autoridad sobre nuestras relaciones, tiene autoridad sobre nuestras aspiraciones, pero también implica una entrega total. Confiar en que los planes de Dios son mejores que los nuestros, incluso cuando no lo entendemos. Dios no se alejó, no dejó a Elías. Y Dios no nos deja solos en nuestro caminar. Nos ha dado el Espíritu Santo, quien mora en nosotros como nuestro consolador, nuestro guía, nuestro consejero. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo no solo nos recuerda las enseñanzas de Cristo, sino que también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en situaciones específicas, sean situaciones buenas o sean situaciones malas. A través de la oración, a través del Espíritu, Él nos dirige, nos corrige cuando estamos fuera de camino, nos fortalece para seguir adelante. Estamos viviendo tiempos difíciles, duros. Tenemos que confiar en medio de la adversidad. Tenemos que reconocer a Dios como nuestra guía. Y eso no significa que el camino va a ser fácil o que siempre tendremos claridad. No, habrá valles de sombra y muerte, como dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y hemos crecido viviendo con el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, que la provisión de Dios nunca me va a faltar. Y es verdad, nunca va a faltar. Pero tampoco te van a faltar y me van a faltar los tiempos de prueba. Nada me faltará. No faltarán las pruebas. No faltarán los momentos duros. ¿Pero qué dice el salmista? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aunque vengan esos días de adversidad, Dios está contigo. El camino por Dios implica pruebas, pero cada una de ellas tiene un propósito.
puede ser moldearnos, fortalecernos, acercarnos más a Él. Lo que parece un obstáculo desde nuestra perspectiva limitada, a menudo es parte del plan de Dios para prepararnos para algo mayor. Por eso confía en medio de la adversidad. Sigue caminando aunque no veas. No basta con escuchar su voz, debemos obedecer, y la fe nos lleva a dar pasos incluso cuando el final del camino no es visible. Es confiar en que si Dios nos llama a movernos, Él ya ha preparado el terreno, aunque nosotros aún no podamos verlo. Abraham es un ejemplo. Y esto, ¿sabes cómo se denomina? ¿Sabes qué significa? Fe. Fe activa. Dios le dijo que dejara su tierra y fuera una tierra que Él le mostraría. Y Abraham obedeció sin saber exactamente a dónde iba. Esa es la esencia de seguir a Dios. Caminar con fe. Como dice Marcos Vidal en una de sus canciones, no es por vista, es por fe. Cuando permitimos que Dios sea nuestro guía, encontramos paz, incluso en medio de la tormenta. Y esa paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios dirige nuestro camino y Dios es fiel y poderoso para llevarnos al destino correcto. No caminamos sin rumbo ni vivimos de acuerdo a las corrientes de este mundo. En lugar de eso vamos avanzando con la seguridad de que cada paso incluye desvíos, obstáculos. Cada paso que des en el caminar diario, nos encontraremos en estas situaciones. Habrán lesiones, no te hablo de las físicas, pero habrán bajones, habrá fatiga, como le pasó a Elías. Después de esa victoria tremenda en el Monte Carmelo, vino un bajón espiritual que deseó la muerte. ¿Vendrán esas situaciones a nuestra vida que queramos tirar la toalla, rendirnos, volvernos atrás? Yahvé es mi Dios. Ese es el significado del nombre Elías. Dios es mi guía. Y eso implica confiar en su sabiduría por encima de la nuestra. Es buscar su presencia en oración, meditar en su palabra. Tenemos que vivir una vida de obediencia, de paciencia, de esperanza, que cada uno de nosotros pueda decir: Señor, guíame por tu camino eterno. Aunque no entienda todo, confío en ti, porque sé que tus planes son perfectos y que tu amor nunca falla. Dios nunca te falla. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios no falla? ¿En algo Dios se ha equivocado en tu vida? ¿Tenemos un Dios que falla, que se equivoca? No. Tenemos un Dios real. Tenemos un Dios que nos ayuda en los tiempos de dificultad, que nos ayuda en los tiempos de prueba. Dios está con nosotros siempre, en todo momento. El problema es que nosotros decidimos alejarnos de Dios. Vienen las pruebas, vienen los momentos difíciles y nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Incluso le acusamos a Él, cuando hemos sido nosotros los que nos hemos apartado de Él. Dios es mi guía. Yahvé es mi Dios. Te hago la pregunta para terminar esta reflexión. ¿Es Dios tu guía? ¿Es Yahvé tu Dios? La respuesta, hermano y hermana, depende de ti.